Buenos días, estamos con Sander Cruz, desarrollador de béisbol. No estuviste en el Pomares un tiempo porque estabas en El Salvador, te llevó José Luis Avellán a trabajar en El Salvador a desarrollar. Bonita experiencia, Sander, en El Salvador. Sí, sí, bastante bonita, bastante bonita. Pues Avellán tomó la decisión pues y me llevó para allá, para El Salvador, y allá tuvimos un buen rato, por eso me había perdido de los Pomares de aquí de Nicaragua, y tuve 4 o 5 años tuve. Correcto, el reto cuando venís a Madrid es buscar cómo desarrollar el equipo, sabes de desarrollo, estás trabajando. ¿Qué ha implementado Sander en Madrid para tratar de levantar el nivel, el voltaje de este equipo? Bueno, hasta donde lo que nosotros podemos, porque a veces hay cosas que aunque uno las quisiera, no se puede, pues, pero hasta donde nosotros podemos, lo que estamos implementando allá son el trabajo extra, el early work, el trabajo personalizado. Esas son cositas que hemos tratado de implementar, pero con el equipo. Usted sabe que allá aquella zona de nosotros, pues carecemos bastante por así decirlo, de entrenadores. Pues, de entrenadores, allá no hay muchas academias, no hay academias que desarrollen como aquí, pues que tiene la alcaldía de Managua apoya. Allá hasta ahora es que la alcaldía de Somoto pues está comenzando a querer levantar un poco el béisbol infantil. Sabemos que el trabajo de desarrollo es de varios años, Sander. ¿Vos cuánto tenés planificado estar allá y aportar a Madrid? Tus 4 o 5 años, se ha hablado de tu capacidad como entrenador. El propio Marvel Oliva pues menciona que tenés muchos conocimientos. ¿Estás enfocado para ayudar a Madrid a un proyecto de quedarte 4 o 5 años si es necesario? Claro, yo con todo gusto, pero lastimosamente va a Madrid, donde hemos estado, pues hemos estado solo en la primera vuelta, y lo que pasa allá es que no se les da seguimiento a los muchachos. Aquí termina el último AO del Pomares para Madrid, y cada quien puede coger para su casa, y así es difícil, pues sin darle seguimiento a los muchachos es bastante complicado. El Salvador está agarrando elementos nicaragüenses. Jorge Luis Avellán, estuviste vos para desarrollar su béisbol. Nosotros queremos desarrollar béisbol. ¿Dónde tenemos que poner la mirada? ¿Será en Dominicana, Cuba, Japón? Mira, en El Salvador tienen un buen sistema, lo que pasa es que allá lo que se carece de allá es de material Humano. humano, porque allá los niños, hay un estadio de béisbol y hay 10 canchas de fútbol alrededor, entonces es un poquito más complicado. Allá la Federación de Béisbol, en cada municipio, en cada departamento tiene 2 o 3 entrenadores, ¿verdad? Obviamente pagados, pues, y se les obliga a realizar ligas, se les obliga a participar en torneos nacionales, y ahí va poquito a poco, pero hace falta el material humano. Aquí hay material humano, pero, o sea, por lo menos en mi zona son pocos los entrenadores que reciben un pago, pues allá lo que se hace es por amor. Es por Correcto. amor, y o sabes que por lo menos en mi caso yo quisiera pasar entrenando todo el tiempo unos niños, ¿va? Pero a veces yo tengo familia, pues, y vos sabes que por amor pues está un Está un poco poco complicado. difícil. Mira, estás trabajando en esto, pero ¿te gustaría en algún momento también recibir capacitaciones extranjeras para levantar tu nivel de No, entrenador? no, claro, si uno no se la sabe toda, uno nunca deja de aprender, y claro, a nosotros nos caería muy bien un par de capacitaciones ahí en el extranjero. A mí la FEDENIVA el año 2014, creo yo, 2015, me mandó a un curso a Dominicana y tuve 2 meses por aquellos lados, y para mí eso fue mi carrera, pues de ahí comenzó mi carrera como entrenador, porque yo venía de ser administrador del equipo de Madrid, me pasaron a entrenador y recibí ese curso, pues, y fue de buen provecho. Yo siento que yo sí lo aproveché porque muchos de los que han recibido esos cursos no son ni entrenadores ya, pues, y vos me ves aquí a mí, pues, y gracias a Dios sí le he dado seguimiento a mi trabajo, por así decirlo, a mi pasión, y sí, claro, sería de buen provecho. Sander, agradecido con el béisbol. Demasiado agradecido. Sabes que yo soy hijo de un señor, pues, que dio mucha gloria aquí al béisbol, y él es uno de mis motivos, pues él es una de mis inspiraciones para seguir trabajando en el béisbol, y más que todo pues desarrollar la juventud. Pues la juventud es bastante vital, bastante importante, pues para el desarrollo de un béisbol nacional. Mencionaste desarrollar el béisbol, que es vital. Ahorita aprovechando lo que está haciendo FENIVA de la masividad a la calidad, si te tocara darle una recomendación a Nemesio de qué más o menos se podría implementar para crecer el béisbol en Madrid, ¿cuál sería la recomendación a Nemesio? En Madrid es buscar entrenadores que estén a tiempo completo, pues, que estén a tiempo completo, porque allá lo que hay
son niños, pero allá uno entrena a los niños cuando puede, pues, o sabes que uno a veces quisiera estar todo el tiempo, como te lo dije al inicio, pero a veces no se puede. Aquí por lo menos yo sé que la alcaldía le paga a algunos entrenadores, ¿verdad? Y eso pues moralmente te obliga pues a dar resultados y pedir cuentas, pues pedir resultados, y eso para mí sería una de las cosas que deberíamos hacer ahí en mi zona. ¿Cuántos entrenadores necesita Madrid, tomando en consideración que debe haber de picheo, de bateo y de psicólogos, no sé, también? Sí, ahí tendríamos que hacer números, pues no te lo puedo decir así de un solo, pues, pero sí, para mí esa sería la solución. Parte importante, pues el entrenador, vos sabés que tiene que ser un entrenador capacitado y con tiempo completo, pues, tiempo dispuesto. Correcto, ya vamos a empezar los partidos. Un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo. Un saludo y a todos los seguidores de Nuevo Horizonte y a darle seguimiento. Gracias, Sander. Ahí estamos.